Bueno, pues hola otra vez. Empezamos tema nuevo. Y empezamos el tema de Roma que tenéis en la página 260. Es el tema 12. Es un tema alucinante. Fijaos, Roma, la civilización romana, el imperio romano, empieza más o menos hacia 753 a.C. Roma caerá en el siglo V después de Cristo, en el 476, aunque un trocito bastante grande del Imperio Romano sobrevivirá hasta 1453. Es decir, fijaos, estamos hablando de una civilización que dura 2000 años. Pero una civilización que dura 2000 años y más, porque nosotros somos romanos. Aquí donde vivimos nosotros era una provincia romana llamada Hispania. Y concretamente dentro de la provincia, una subprovincia, ya lo veremos, que se llamaba la Bética, porque al río Guadalquivir le llamaban el río Betis, por eso el Betis y estas cosas, ¿no? Por lo tanto, nosotros seríamos ciudadanos romanos. De hecho, hubo emperadores romanos que eran andaluces. ¿Y qué hablamos nosotros? Nosotros hablamos latín. Nosotros hablamos un latín que con el paso del tiempo, el latín es lo que hablaban los romanos, con el paso del tiempo se ha ido modificando hasta que ha dado lugar al idioma español, igual que también al francés o igual que también al portugués y a muchos más, ¿vale? Por lo tanto, se terminó Roma, se terminó políticamente, pero nosotros somos sus herederos, los herederos de Roma. Más que de Grecia, fijaos, aunque Grecia cogió también, Roma cogió muchas cositas de Grecia, ¿no? Fijaos qué civilización más bestial que llegaron a conquistar todo el alrededor del Mediterráneo. Llegaron a conquistar desde Portugal hasta Irak, desde gran parte de Inglaterra, no os lo perdáis, hasta Egipto, por el otro lado. Mirad el mapa de la página 263. Llegaron a conquistar desde media Alemania hasta gran parte de Rumanía. Llegaron a conquistar Turquía, todo el norte de África. ¿Cómo sería que el mar Mediterráneo lo bautizaron, le pusieron nombre y le llamaban el Mare Nostrum? Mare Nostrum, porque era Mare Nostrum, porque era suyum. Quiere decir nuestro mar, porque todo alrededor del mar Mediterráneo, todas las costas eran Roma. En Egipto se hablaba latín, en Hispania, en España, se hablaba latín, en Grecia se hablaba latín, en Marruecos se hablaba latín y en Alemania o en Inglaterra se hablaba latín. Es alucinante. Vamos a ver cómo empezó esta civilización tan absolutamente brillante, porque empezó de una manera muy, muy modesta. Mirad en la página 262, donde tenéis un mapita de la península itálica, arriba, la que tiene forma de bota. ¿Vale? En el siglo VIII a.C., más o menos, cuando todavía estaban los egipcios con su imperio nuevo, cuando los griegos estaban con su edad arcaica, no sé si os acordáis, la edad oscura, en la península itálica había tres pueblos importantes. En el norte, unos señores bastante desarrollados que se llamaban los etruscos. Interesantísimos, a quien le guste, lo de las tumbas etruscas mola un montón. ¿Vale? En el sur había una serie de colonias griegas. Ya sabéis que los griegos estaban colonizando por ahí el Mediterráneo como si no hubiera un mañana. Y en el centro había un montón de pueblos de por allí, uno de los cuales eran los latinos. Se llamaban latinos porque vivían en una región que se llamaba el Lacio o el Latium, en todo el medio, ¿vale? Fijaos cómo mola, porque de latinos viene latín y viene también los pueblos latinos que somos nosotros, o Latinoamérica, porque nosotros llevamos el castellano a Sudamérica, en fin, muchas palabras, ¿no? Bien, ¿qué ventaja tenían los latinos? Los latinos vivían en un territorio donde había un sitio que era espectacular. Primero, fijaos, era un cruce de caminos. Había un camino de norte a sur donde los etruscos comerciaban con los griegos. Los etruscos vendían hierro, por ejemplo, y otras cosas, y los griegos vendían cerámica y textiles y tal. Y tenían que pasar por allí, por un camino. Ese camino también había un cruce que iba de este a oeste y que conectaba también parte de las rutas mediterráneas. Además había y hay un río, el Tíber, que desemboca justo ahí en el mar, que te daba agua dulce. Y justo en la zona que ellos vivían había al lado del río una zona con 7 montañitas, con 7 colinas, lo cual permitía una defensa muy, 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 muy potente contra cualquier ataque enemigo, ya sabéis, colocarse en alto. Con lo cual, ¿qué pasa? Que los latinos, aquella gente de allí, en esas colinas de ahí habían montado una serie de 7 en concreto, 7 pueblecitos.
¿vale? Estas colinas las tenéis en la página 262. El Quirinal, el Viminal, el Esquilino, el Palatino, el Celio, el Aventino y el Capitolio. Hoy en día, la actual Roma, se siguen llamando así. Y hay edificios y se puede subir y tal, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que esos pueblos, de principio, poco a poco fueron creciendo y al final se fueron uniendo. Si miráis en el mapa, veis que están las colinas y un par de valles entre ellas, pues ahí fueron empezando a construir cosas. Quitaron el agua que había y empezaron a construir cosas y a fundar una ciudad, Roma, que se aprovechaba del tema de las rutas comerciales, de su cercanía al mar, del río y también de unas salinas que había por allí. La sal era muy importante en aquella época porque se utilizaba para conservar los alimentos, no había otra. De hecho, era tan importante que muchas veces a los soldados se les pagaba en sal. Toma, una bolsa de sal. Y de ahí viene la palabra salario, es decir, el sueldo que cobramos los que trabajamos, ¿no? Bien. Estas 7 colinas, como os digo, se juntan y forman la ciudad de Roma. Por lo tanto, podemos decir que Roma fue fundada como ciudad, según fuentes históricas relativamente fiables, en el año 753 a.C. La civilización romana va a extenderse muy rápido. Primero conquistarán, lo veremos, toda Italia, toda la península itálica, le darán matarile a los etruscos y a los griegos del sur, empezarán a darle caña a los pueblos de alrededor y al final acabarán conquistando todo lo que os dije. Pero fijaos, en la historia de Roma hay 3 periodos. Yo sé que esto es lo que menos os gusta siempre, el tema de las fechas. El periodo más antiguo es la monarquía. La monarquía. Monarquía es un sistema político en el que hay un rey, o dos, como en el caso de la antigua Esparta, que era una diarquía. Fijaos, monarquía, diarquía. Esta irá desde la fundación de Roma en el 753 hasta el año 509. Tiene relativamente poca importancia, simplemente la formación de Roma, ¿no? Después ya en 509 llegará otro periodo que es la república. Una república es un sistema en el cual al jefe del Estado se le elige durante un tiempo determinado. No hay reyes, no es hereditario, ¿vale? República viene del latín res publicae, que quiere decir los asuntos públicos, la cosa pública, la cosa de todos, ¿vale? Eso quiere decir república. La República Romana durará hasta el año 27 a.C., en el que habrá un señor que se llame Octavio, después conocido como Octavio Augusto, que tomará todo el poder y empezará el tercer periodo de la historia de Roma, el más conocido, que es el Imperio Romano. El Imperio Romano que durará desde el 27 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, en el que los bárbaros, llamarlos de alguna manera, recordad que bárbaro era extranjero en griego, los germánicos, ya veremos quiénes, un tío muy bestia, entran en Roma y cogen al último emperador, que se llamaba el pobre mío Rómulo Augustulo, le dan matariles, se casan con la hermana, que era una pija, que se llamaba Gala Placidia, en fin, ya veremos esa historia. Y en principio Roma termina en 476 después de Cristo, el Imperio Romano, aunque un trozo de Roma, el trozo oriental, como os dije antes, seguirá vivo durante 1000 años más, hasta 1453, con capital en Constantinopla, actualmente Estambul, en Turquía. Muy bien, vamos a ver brevemente la monarquía porque no da para mucho, ¿no? A ver, cuando estos 7 poblados se empiezan a reunir, empieza a llegar gente de otras partes porque hay negocio, porque hay trabajo, porque hay seguridad, han construido una muralla también. Y aunque tienen al norte a los etruscos, que no están muy contentos, y tienen al sur a los griegos, que pasan de todo, los griegos no conquistan en general a nadie, solo comercian, Roma empieza a ser cada vez más importante y es bastante segura. Por ello, como os digo, empieza a venir gente. Y en ese momento los romanos establecen una diferenciación social que va a haber durante prácticamente toda la época romana, durante la República y el Imperio. Por un lado estarán los patricios y por otro estarán los plebeyos, ¿vale? Los patricios son las familias que en teoría fundaron Roma, los primeros, los más importantes, como si fueran los nobles. La palabra patricio viene de la palabra pater, que en latín quiere decir antepasados y en español padres, ¿vale? Por lo tanto, los patricios son los que tienen antepasados que fundaron Roma, al menos en teoría. Fijaos que de la palabra pater viene también patria. Yo digo, ¿cuál es mi patria? Pues España. Un romano diría, ¿qué es mi patria? Mi patria es el conjunto de mis antepasados. No dónde están, sino quiénes fueron.
Es curioso, ya tendremos algún debate sobre esto el año que viene. Pues bien, como os digo, tenemos por un lado los patricios, que son las familias más importantes, los que fundaron Roma. Y por otro, la plebe, que son los que fueron llegando después, a los que le llaman los plebeyos. Normalmente, ¿quién va a tener la pasta? Los patricios. Normalmente, ¿quién va a mandar en Roma? Los patricios. Normalmente, ¿quién va a tener los mejores trabajos y los mejores honores y tal? Los patricios. Normalmente, ¿quién va a currar? Los plebeyos. ¿Vale? Como en todas partes. Muy bien. Con esta diferenciación entre patricios y plebeyos, los romanos empiezan a andar, ya con su ciudad montada, y empiezan a andar con un sistema que es la monarquía. Monarquía quiere decir que hay un rey. Al principio, este rey era elegido. Lo elegían, a que lo adivináis, los patricios. Entonces este rey gobernaba con la ayuda de una especie de asamblea que se llamaba el Senado. El Senado. ¿Quiénes estaban en el Senado? Pues los senadores. ¿Y quiénes eran los senadores? Pues eran los jefes de las familias patricias, de los más importantes. Y además tenían que ser mayores, porque se consideraba que eran más sabios. De hecho, fijaos, de senado viene de la palabra senior. Y senior es lo contrario de junior, supongo que ya lo sabéis, que quiere decir ya mayor, viejo. ¿Vale? Pues teníamos al rey y a los senadores. Y bueno, no les fue mal hasta que los etruscos del norte decidieron que esa ciudad, que estaba empezando a crecer mucho, era una amenaza. Y la conquistaron. Así que durante bastantes años, Roma fue conquistada por los etruscos y los etruscos pusieron sus propios reyes, reyes etruscos, que nos importan relativamente poco. A los romanos esto nunca les gustó y siempre estuvieron dando cera o intentando dar cera a los reyes etruscos, hasta que al final, en el año 509, consiguieron echar al último rey etrusco, que se llamaba Tarquinio el Soberbio. El nombre tiene tela, ¿eh? Una persona soberbia es una persona que está venida muy arriba, muy así, muy presumida, ¿no? Bien, esto sería la historia de la fundación de Roma y de la república, perdón, de la monarquía y sus caminos ya hacia la república, porque el momento en que echan a Tarquinio el Soberbio dicen, estamos hasta las narices de reyes, hay que cambiar el sistema y vamos a hacer una república, una cosa pública. Sin embargo, hay una leyenda también muy distinta de la fundación de Roma, ya sabéis, el mito. Los romanos siempre quisieron presentarse a ellos mismos como un pueblo especial, como un pueblo elegido. Así que hay una leyenda que dice que después de la guerra de Troya, que fue una guerra muy bestia que hubo en Grecia, un superviviente de Troya, ayudado por los dioses, en fin, consiguió escapar de los griegos que habían destrozado su ciudad, se refugió en las orillas del río Tíber, en una cueva, y ese sería el que había fundado Roma. Esto engancha con otro mito muy interesante, que es el mito de Rómulo y Remo, ¿vale? Que serían dos gemelos, también medio semidioses, medio héroes, que habrían sido abandonados en una cueva y que fueron amamantados por una loba que había perdido a sus cachorros. Entonces con la leche de esa loba pues se hicieron adultos y después fueron los que fundaron Roma, aunque uno acabó cargándose al otro y una cosa muy oscura. En cualquier caso, estos son cuestiones de mitología, ¿vale? Roma se funda en el 753 a.C., una serie de pequeños pueblos que se unen, que empiezan a aprovechar dónde están, eso es importantísimo, las rutas comerciales, las salinas, los etruscos al norte, los griegos al sur, el puerto, su facilidad para defenderse, se organizan muy bien al principio, hacen dos clases sociales, como os digo, patricios y plebeyos, eligen a un rey y a un senado, los patricios, los plebeyos aquí no tienen voz ni voto, y aunque finalmente sean atacados e invadidos por los etruscos, conseguirán rebelarse, echar al último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio, y empezar ya la Roma en condiciones, que será ya con el periodo conocido como la República. ¿Vale? Pues esto es muy facilito, espero que os haya resultado útil y en breve pues empezamos ya con la República Romana. Venga, hasta luego.